para continuar con la vista del recurso el próximo lunes, antes de la vista de las causas agregadas, de tal suerte que tendremos una audiencia continua dedicada exclusivamente a esta causa. Escuchamos entonces al abogado señor Hunda, que anunció alegatos hasta por 30 minutos. Señoría, ¿en la relación? Sí, no, por cierto. Vamos a empezar con el señor Hunda. Lo escuchamos, señor Rodríguez. Gracias, señoría. Se han deducido recursos de casación en el fondo y en la forma, y otro en la forma, contra la sentencia de la Corte de San Miguel, dictada el 10 de mayo del año 2019, que confirmó la pronunciada por la ministra en visita extraordinaria, la señora Marianela Cifuentes, con declaración que Héctor Oces Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva quedan condenados a las penas de 10 años y un día de presidio mayor, como autores del delito de homicidio calificado del 391 número 1 del Código Penal, en la persona de Joaquín Montesinos Rojas, hecho perpetrado en La Granja entre el 8 y el 11 de octubre del año 73, y además a la pena de 61 días de presidio, como autores del delito de secuestro simple de la misma persona, Montesinos Rojas, ocurrido el 8 de octubre de 1973. ¿Qué hecho se dio por establecido en el fallo? Primero, que el 8 de octubre de 1973, en circunstancias que Joaquín Montesinos Rojas se encontraba en el inmueble de calle La Granja 8450, población San Ramón, comuna de La Granja, fue detenido sin derecho por una patrulla de carabineros de dotación de la subcomisaría de La Granja, integrada por el sargento Armando Sáez Pérez, fallecido, y el carabinero segundo Llanos Amariles, entre otros. Segundo, que acto seguido Joaquín Montesinos Rojas, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad policial o administrativa correspondiente, fue trasladado por los mencionados funcionarios policiales hasta un cruce de caminos en el sector de Cerrillo, lugar en que parte de ellos dispararon en su contra, abandonándolo en la vía pública. Tercero, que el cuerpo de la víctima fue encontrado el 11 de octubre de 1973 a las 6 a.m. en el sector de Cerrillo, oportunidad en que se constató su fallecimiento. Cuarto, que en esa época la subcomisaría de carabineros de La Granja se encontraba a cargo del capitán Héctor Oces Yáñez y del teniente Aquiles Bustamante Oliva. Se califican estos hechos como delito de secuestro simple y homicidio calificado. Primero, el recurso de casación. Voy a exponer primero el recurso de casación del señor, en representación del señor Oces Yáñez, ya que ese orden van a seguir para los alegatos. Este se funda en la causal del 541, número 9 y 10 del Código de Procedimiento Penal. En relación a la causal novena, esta se interpone en relación al artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal. Señala que se han infringido las normas de los artículos 488 y 502 del Código de Procedimiento Penal, 15, número 2, 141 del Código Penal y el Reglamento 7 de Carabineros de Chile. En relación al 488 y al 502, se ha vulnerado al establecer la autoría del recurrente. Respecto del artículo 141, se vulneraría porque se habría resuelto que se está ante dos delitos, un secuestro simple y un homicidio calificado, en circunstancias que debiera considerarse uno solo por el principio de consunción o absorción. Por otra parte, se vulnera el reglamento de Carabineros de Chile al sostener el fallo en su fundamentación que Oces, el recurrente, no podría haber delegado de sus funciones, por ser uno de los fundamentos que utiliza para establecer la autoría. Y también señala que se vulnera el artículo 15, número 2 del Código Penal, porque la sentencia no explica cuál fue la forma en que Oces ejecutó las acciones propias de forzar o inducir directamente a otro. Hago presente que ambos acusados se encuadró su responsabilidad como autoría del 15, número 2. También reclama, mediante esta causal del número 9, que la sentencia no entrega razones para rechazar la solicitud de que Oces, atendida su edad, cumpla la pena en su domicilio. ¿Ya? Y por último, este recurso se funda en la causal del número 10 del artículo 41, ¿ya? La ultra petita. Señala que se habría acusado por autoría del 15 número 1 y sin embargo se le condena por 15 número 2. Y como él se habría defendido todo el juicio por la primera norma, habría quedado sin defensa. Pide invalidar el fallo y en la sentencia
Y una nueva sentencia conforme a la ley y el proceso. Bueno, eso es lo que pide. El segundo recurso, este interpuesto en favor de Bustamante Oliva, es un recurso de casación en la forma y además casación en el fondo. El recurso de casación en la forma se sustenta en la causal novena del artículo 541, siempre en relación al artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal, señala que no existe ninguna prueba que permita sospechar que Bustamante indujo o forzó a otro para cometer los hechos punibles investigados. Pide por este recurso que se anule la sentencia, se dicte la de reemplazo que acoja las excepciones y alegaciones opuestas por el condenado. La casación en el fondo de este recurrente se funda en las causales número 1 y 7 del artículo 546. La del número 1, por infracción de los artículos 15 número 2, 103, 141 y 391 número 1 del Código Penal. Señala que se infringen estas normas por condenar a Bustamante sin haber determinado fehacientemente su participación como autor, inductor. Se vulneraría también el artículo 103 del Código Penal por no aplicar la media prescripción. En cuanto a la segunda causal del 546 número 7, indica que se vulneran los artículos 456 bis y 488 número 1 y 2 del Código del Procedimiento Penal. Fundamenta señalando que no se divisan medios de prueba concretos que vinculen a Bustamante al forzamiento o inducción respecto de algún autor material para que se hubiera cometido el homicidio en Montesinos, y pide, eso es lo que señala en síntesis, y pide entonces que por este recurso se anule la resolución impugnada y se proceda a dictar la correspondiente de reemplazo que absuelva a Bustamante o, en subsidio, aplique el atenuante del artículo 103, rebajando la pena en 3 grados, concediendo beneficios de la ley 18.216. Esos son los antecedentes de los dos recursos, señoría. Y esos son los únicos dos recursos de todo el proceso, ¿no? Claro, el otro condenado Llanos, Baldomero Llanos, no recurrió. Bien. Escuchamos entonces alegatos el señor Unda, anunciado por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venida, señor presidente, alego ante vuestra señoría excelentísima por don Héctor Ocellaño, 84 años. Su señoría, creo que, como cosa previa, pienso que deberán ser absueltos porque la síntesis de la sentencia es que se les condena por responsabilidad de mando, y ya este asunto ya lo resolvió esta excelentísima Corte cuando dice que no se puede condenar por responsabilidad de mando y que la responsabilidad penal es personal, nunca general y menos universal. Así lo dijo en la Operación Colombo, episodio Washington C. Su señoría, hay dos testigos centrales en este asunto, que son un señor Yáñez Illanes y un señor Segundo Llanos Amarillo. Los testigos aludidos, su señoría excelentísima, han faltado reiteradamente a la verdad, porque la Corte ha desconocido que estas dos personas intercalo. Todo lo ocurrido en la subcomisaría La Granja está disperso en 17 causas. Y incluso hay informe fiscal que dice que debería haberse esto reunido en una sola. Y los testigos que se hace alusión a la sentencia y se obvia por la sentenciadora de primer grado que todo lo hecho por ella es absorbido por hecho suyo por la sala. Dice en los autos 30-2009D, esto que nos ocupa ahora es el 30-2009G, dice el testigo Llanos Amariles, a fojas 256, que en el primer episodio de estos 17, que se trata del caso conocido como el Mariscal, en que el sargento Sáez da muerte a 4 personas y hay un quinto sobreviviente, que resultó ser
hermano de la empleada de la casa de un doctor Mendoza, hermano de don César Mendoza, el general de Carabineros. Y se hizo un juicio militar y fue condenado Oces en esa causa. Pero dice aquí, a foja 256, que mintieron en la fiscalía, que se pusieron de acuerdo. Y eso está refrendado por el otro gran testigo de esta causa, que es Llanos Amariles, a foja 275, que dice que mintieron en la investigación primitiva. También dice este señor que desconozco si la orden para realizar estos hechos provino directamente de Sáez o él la cumplió a instancia de los oficiales de la unidad. Dicho eso, también pienso que pido que se tomen en cuenta y se traigan a la vista sus antecedentes al resolver. En los 17 casos, en la mayoría de los 17 casos, obran antecedentes similares, de que Sáez, el sargento Sáez, que está muerto, que es el autor principal de estos hechos, sacaba a la gente de los calabozos, le daban la libertad falsa y lo asesinaba en el lugar aislado, siempre acompañado al menos de Llanos y de Yáñez. Todos los hechos ocurrieron a altas horas de la noche. El detenido que ingresa a Carabineros se ingresa sus antecedentes a un libro. Y ahí se nota también el momento en que es dejado en libertad. En la mañana del día siguiente, el libro de segunda guardia, que se llama Novedades, es revisado por el oficial de orden. Ahí está todo presente. Él no puede saber de que hay libertad de falsa. También pido que se tome en cuenta que cuando se nos dice que no nos gustan las consideraciones de la sentencia, pero que las hay, las consideraciones de una sentencia para condenar no pueden ser tan banales, no pueden ser tan sencillas, no pueden ser tan alejadas, absolutamente alejadas del marco que el propio juez obligatoriamente se debe respetar, que es el marco de la acusación. Y una otra ponderación que pido es que consta en estos antecedentes que la víctima, el señor Montesinos, nunca ingresó al cuartel. El considerando 18 del fallo del segundo grado, que hace suyo el motivo 15 del fallo del primer grado, dice exactamente eso, que nunca ingresó al cuartel. Y también consta en todos estos 17 procesos de que Oces es un oficial muy estricto. Pasando más directamente al asunto. Cito las causales para recordar. 541 número 9 en relación con el 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal. Retiro la causal del número 10 del 541. Hay un error mío. Las normas infringidas son el 488 y 502 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 141 del Código Penal, el reglamento 7 de Carabineros de Chile y el artículo 15 número 2 del Código Penal y también el número 4 del artículo 500 en relación con el ius cogens. Solamente pido la venia del señor presidente para hacer hincapié en los hechos. 18º del fallo impugnado, que el día 8 de octubre, en circunstancias que Montesinos se encontraba en un inmueble en la población San Ramón, fue detenido sin derecho por una patrulla carabinero de dotación de la subcomisaría La Granja, integrada por el sargento segundo Armando Sáez y el carabinero segundo Llanos Amariles. ¿Qué comentario nos merece esto? Que se omite señalar
que los hechos ocurrieron en la noche. Segundo Llanos Amariles, en el considerando 24, a foja 584, dice que los hechos ocurrieron después de las 22 horas, que fue detenido a las 22, después de las 22 o 22 horas. En el punto segundo de los hechos, que yo lo quiero señalar con un poco mayor de detención, dice que acto seguido de la detención, acto seguido, Montesinos, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad policial, acto seguido, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad policial o administrativa, fue trasladado a un lugar, el sector de Cerrillo, y se le da muerte. Fue asesinado. Y en el cuarto, que en esa época Osas era el subcomisario. También quiero señalar que el fallo de segunda instancia, el considerando 21º, dice en síntesis: y así se da por establecida la participación en base a testigos y documentos, refiriéndose al condenado Bustamante, pero es el principio que aplica, lo que se condice con la responsabilidad de mando. En el 22º se refiere a Osas. Y también dice que tomaban conocimiento de las novedades durante los diversos patrullajes que se realizaban periódicamente. Efectivamente, se tomaban conocimiento de las novedades por la revisión de los libros a la mañana siguiente. No olvidemos que en Carabineros existe un libro de novedades de población, donde los funcionarios del turno dejan sus novedades. No son cuentas personales, no son cuentas verbales. Y cita el testimonio de Julio César Illane a foja 581, que señala que las únicas veces que salí a patrullaje operativo fueron en 4 oportunidades, fuimos a fusilar gente con SAES. Y concluye que así aparece que los medios de convicción analizados por la juez de mérito de la sentencia apelada configuran presunciones judiciales. Es decir, las digresiones de la jueza, de la señora jueza de primera instancia, la señora ministra, son estimadas genéricamente como presunciones judiciales. Entonces, lo que yo pregunto, ¿se formaron convicción de qué? ¿Se formaron convicción de participación de acuerdo a la acusación, al 15 número 2? ¿Se formaron convicción de que forzó o indujo Osas directamente a otro a ejecutarlo? Si ese detenido nunca llegó al cuartel, acto seguido le dan muerte. Entonces, para condenarlo, hacen suyo el fallo de primera instancia, en que dice que resulta inverosímil que estando de servicio en la unidad policial, pero si está en la unidad policial y los hechos ocurrieron en la calle. Estuvo en condiciones de advertir el actual ilícito de su subordinado. Y supongamos que advirtió el actual ilícito. ¿Eso es 15 número 2? Directamente hacia las causales invocadas. Infracción al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. El fallo de segunda instancia, que hace suyo el de primera, condena a Osas por responsabilidad de mando y con argumentos genéricos, propios de un actuar indolente en lo administrativo, que no fiscalizó, que no evitó, que no instruyó.
La infracción consiste en que en el motivo 22, refiriendo generalidades del proceso, estima configuradas suficientes presunciones judiciales y no hay parte alguna en el proceso un hecho real y probado que permita inferir que Oces forzó o indujo directamente a otro a cometer el delito. Sin perjuicio de lo anterior, el motivo aludido tampoco nos dice cómo es que demuestra la autoría del artículo 15, número 2. Infracción al artículo 502 del Código de Enjuiciamiento. Dejando establecido que en el fallo de primera instancia no hay imputación fáctica alguna en contra de Oces. Ahí no se menciona, ni en el fallo de primera instancia, su señoría excelentísima, no se menciona ni cita el artículo 488 ninguna vez. Pero el fallo, como dije, el fallo de segundo grado, su motivo 22, dice que en el proceso abunda la evidencia de que Oces era dotación de esa unidad y que debía sumarse a los antecedentes que dan cuenta de otros casos similares ocurridos en esa subcomisaría, o mejor dicho, en su territorio administrativo. Y el efecto cita varios testimonios del proceso que dan cuenta de que Oces era el jefe de la unidad, lo cual está además porque él lo dice desde el inicio. Además está el documento público que el informe de Carabineros. Y cita en particular el de exfuncionarios confesos de haber dado muerte a civiles, los que nunca han dicho que hay una orden directa de Oces, ya como lo declaré, como lo señalé al inicio. Y concluye después de eso que los medios de convicción analizados por la juez de mérito, dice, configuran presunciones judiciales suficientes. La infracción estriba en que no se han señalado las presunciones, ni menos una a una como lo manda la norma, y que también señalo como infringida que el 502. Y a mayor abundamiento, su señoría excelentísima, la sentencia de primer grado no señala ningún elemento de cargo contra Oces. Si esto es terrible. No señala ningún elemento de cargo contra Oces. 15, número 12, señoría excelentísima. Así se concluye, y que el de segunda instancia es suyo, que se le condena por responsabilidad de mando. Lo dice claramente, expresamente. En el segundo párrafo del motivo 22 del fallo impugnado, a mi juicio con una liviandad mayúscula, dice que se les ejecutó en un contexto ordenado por los superiores. Su señoría excelentísima, si no ingresó al tribunal, no hay solución de continuidad. Los dos fallos lo dicen. Acto seguido se les da muerte. Tanto es así que no hay nada de que Oces haya ordenado o forzado, mejor dicho, inducido a alguien directamente a cometer el delito, a ejecutarlo, que el fallo de primera instancia recurre a la responsabilidad de mando por no haber evitado que los subalternos lo hicieran. Y el de segunda instancia se confunde más aún, pues junto con hacer suya la forma de efectuar cargos de responsabilidad de mando, dice que hay suficientes presunciones y no las menciona, no las construye. ¿Por qué en todos los fallos vemos siempre, después de la síntesis de la declaración, los sentenciadores dicen, los señores jueces dicen, no obstante su negativa para convencerlo, obran en auto los siguientes antecedentes? Eso es clásico. No está eso en esto. Son solo las digresiones de los jueces. Infracción al artículo 141 del Código Penal. Nos dice la sentencia que estamos en presencia de dos delitos.
un secuestro simple y un homicidio calificado. Yo creo que eso es un error. Eso no es así por lo siguiente. Uno, no es un hecho real y probado que la detención se prolongó desde el día 8 de octubre al 11 de octubre. Basta leer al efecto el considerando 15 del fallo de primera instancia, que el de segunda hace suyo, dice que acto seguido de la detención fue trasladado a un camino en Cerrillo y le dan muerte. Entonces debemos concluir que, contra de los dichos de Llanos Amariles, que el sargento Sáez tenía un solo objetivo: darle muertes a los detenidos. El fin no era privar de libertad, no era secuestrar. Podríamos estar en presencia de un secuestro si la privación de la libertad hubiera cumplido algún propósito previo a la muerte con fines distintos al propósito final. De tal suerte que el acto de privación transitoria de la libertad debe en momento lo que demoró el traslado desde el domicilio hasta el lugar de muerte, no es un acto de encierro. Aun cuando vaya reducido en un vehículo, más o menos cuánto haya durado el trayecto, no es más que un simple ácido de tránsito hasta llegar al lugar elegido para darle muerte. Llegar al lugar apto para cumplir el propósito de Sáez. Es decir, estamos en presencia de los actos anteriores impunes. Y como nos dijo el señor relator, presencia de la absorción o consunción de esos actos anteriores al delito previsto y consumado de homicidio. La víctima es detenida y trasladada inmediatamente al lugar de su muerte. En ningún instante se transformó en secuestro. Infracción al reglamento número 7 de Carabineros. En relación con el hoy derogado, en 1998 fue derogado, pero estaba vigente al momento, el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal. La norma del 270 nos dice que el jefe de policía es el responsable de la libertad que disponga o de las detenciones que mantenga. Y entonces el fallo de primera instancia, que es de segunda es suyo, nos dice que sus funciones son indelegables. Pero obvían que el artículo 57 del reglamento número 7 en su numeral 13 hay una expresa y permanente delegación de esa responsabilidad. Nunca extraordinaria. Se sostiene que OCES no puede delegar su función. Está infringida la norma que he citado. Infracción al artículo 15, número 2 del Código Penal. Pone énfasis la sentencia de primer grado, que la de segunda hace suyo, en varias de sus partes que OCES fue condenado como autor del numeral 12 del artículo 15 del Código Penal. Huelga señalar, su señoría, cuál es el tipo de ese tipo de autoría. Pero lo que no huelga es que busquemos en los pseudo elementos de cargo que, según la propia sentencia de primera instancia, hace suyo instancia al hacerse cargo de la defensa en el considerando 39, nos remite a los considerandos 19 y 20. Entonces tenemos que ir al considerando 19 y 20 y buscar. ¿Qué dicen esos considerandos en torno a los requisitos de la norma penal? Nada. Nada. No nos habla de cuál fue la forma en que OCES ejecutó las acciones propias de forzar o inducir directamente a otro ejecutado. No solo, su señoría excelentísima, no solo en eso considerando 19 y 20, sino que en ninguna parte de la sentencia ni de la acusación podemos leer algo al respecto. Es más, nos da la razón, porque nos dice que no fiscalizó al personal. Y la falta de consideración que exige la ley estriba en que la señora sentenciadora y el tribunal de segunda instancia no pueden menos que saber.
que la forma en que imputa no es una consideración relacionada con la acusación. Eso no puede menos que saberlo. La ley le exige a la señora magistrada de primera instancia y a los integrantes de la segunda sala de la Ilustrísima Corte de Apelación de San Miguel, le exige, y obviamente lo sabe, que nos digan cómo podemos concluir que o se esforzó o indujo directamente a otro. Y si no lo dicen, violan la ley. No hay una armonía, su señoría excelentísima, en acusar por algo e intentar darlo por presente con un argumento que no guarda relación con la propia exigencia que se puso el juez al acusar. Esto no es un requisito meramente formal. La forma debe tener, como dije, contenido, relación con la acusación. Nunca podrá ser autor del numeral 2 del artículo 15 alguien que omite algo. Forzar e inducir exige una actividad. No fiscalizar es una omisión. Sin perjuicio de que la víctima nunca llegó a la unidad. Hablo con mucho respeto, pero no podemos aceptar que sentencias de obvia mala calidad puedan prosperar, menos con una condena tan alta a un anciano. Eso es incalificable. Infracción del número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal en relación con los principios de ius cogens. Esta no es una petición subsidiaria. La cito esta infracción porque está expuesta en primera instancia a contestar la acusación, en el último considerando, en el último otro sí, y en la Corte. Y toda mi alegación consiste en que la señora magistrada de primera instancia y la Corte y la Altísima Corte no se hacen cargo de mi alegación. Y deben hacerse cargo. Es su mandato legal. Porque lo que esta defensa alega es el respeto a la dignidad del ser. Entonces el fallo de primera instancia nos dice que no se puede acceder a la petición de cumplimiento en el domicilio porque en una cárcel la seguridad física y psicológica del individuo está garantizada. Y yo nunca he hablado de eso. Yo nunca he puesto en duda eso. Yo pido que se respeten los principios de ius cogens. Y los principios de ius cogens fueron el respeto a los derechos del principio de ius cogens y la autoejecutabilidad que se les dio a los tratados fue lo que permitió que se mantuviera viva la acción penal en esta causa. Y si lo hiciste ahí, tienes que hacerlo aquí. ¿Y por qué no se hace? Si todos los tratados internacionales dicen eso. Sí que Latinoamérica, toda Latinoamérica ya lo tiene hecho, casi toda Latinoamérica lo tiene, o están en proceso de hacerlo. No necesitamos norma interna por la autoejecutabilidad, la misma que se aplicó para mantener viva la acción penal. Y no es una pena sustitutiva, es un modo de cumplimiento distinto que respeta la dignidad del individuo, la dignidad del ser. Creo firmemente que, como dice una señora magistrada, que ya lo ha dicho otras veces, las razones humanitarias hoy día han de obrar en favor de los victimarios. Porque son seres humanos y tienen derechos humanos.
Y eso no nos lo responden, pues. Lo eluden. Díganme por qué los tratados, el Jus Cogen no, o por qué los viejos no tienen dignidad. Y esto no es una petición subsidiaria. Creo firmemente, esto me ha movido a mí en lo personal, profesional, mucho tiempo, pensar en cómo buscar una salida humana. Creo que no respetar la dignidad de los viejos constituye un acto de deshumanidad. Cerrando, señor presidente. Todo lo anterior ha influido sustancialmente. Voy a abreviar, señor presidente. Todo lo anterior ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Por tanto, pido que se haga lugar a este recurso y se dicte una sentencia de reemplazo que declare que se absuelve al señor Rossi de todo el cargo, porque no hay elemento alguno que permita que se le permita formarle reproche penal en los términos del artículo 15, número 2 del Código Penal. Señor presidente, es cuanto alego y solicito permiso para retirarme. Debo viajar a una reunión de profesional a Valparaíso en este año. Muy bien. Puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos. Hasta luego. Buen día. Bien, escuchamos al abogado señor Zamora. Gracias, su señoría excelentísima, con vuestra venia. Alego por mi representado, don Aquilo Bustamante, condenado, como se ha dicho, por esta sentencia de una sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, del 10 de mayo del año 2019, y voy a poner recurso de casación en la forma y posteriormente recurso de casación en el fondo. Su señoría, un asunto previo, voy a reducir mis alegatos en virtud de la tremenda paciencia de vuestra señoría de toda la mañana, escuchando alegatos en las causas que se ha visto, y además por este macizo alegato que ha hecho mi colega don Mauricio Hunda, ya que las causales son prácticamente las mismas que se han interpuesto en los recursos. Respecto del vicio denunciado, excelentísimo señor, en el recurso de casación en la forma, es el del numeral 9 del artículo 541 en relación con el 500 número 4. ¿Cómo aborda, esto es necesario puntualizar, cómo aborda la sentencia recurrida, la de segundo grado de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, cómo aborda a su turno la casación formal que se interpuso respecto de la sentencia de primer grado? Dice, hay dos capítulos en esta sentencia recurrida, dos epígrafes, uno que dice en cuanto al recurso de casación en la forma, interpuesto por el abogado del condenado Aquilo Bustamante, y después resume otro capítulo que dice respecto del recurso de apelación interpuesto por el condenado Aquilo Bustamante. ¿Qué es lo que se le exige al sentenciador de segundo grado para analizar el recurso de casación en la forma? Se le exige que primero establezca cuál es la causal de nulidad. Es decir, lo que se dice en el recurso respecto del fallo de primer grado, que el sentenciador de segundo grado, contra el cual se recurre ahora, diga cuál es la causal, y eso contrapuesto, por así, contrastado, mejor dicho, respecto de los antecedentes del fallo de primer grado y de la investigación penal, señalar, mire, no existe esa causal de nulidad, o sí existe esa causal de nulidad. Eso es lo que se le exige al sentenciador. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué hay una causal de nulidad también formal respecto de este fallo de segundo grado? ¿Qué es lo que hace el sentenciador colegiado de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel? Dice primero que esto lo analiza entre los considerando 14º a 17º. Son tres considerando donde señala, y cito a su señoría, que dice que entre los considerando primero, segundo y 16º
se encuentran, dice, los elementos que condujeron a la ministra a condenar, dice, a la participación culpable como autor al condenado Bustamante Oliva. Eso es lo que dice. Ahora, no explica la infracción. ¿Y cuál es la infracción? ¿Qué le estamos diciendo a la Corte de Apelaciones de San Miguel? A la sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Qué le estoy diciendo en el recurso de nulidad formal respecto a la sentencia en primer grado? Estamos diciendo, su señoría, la sentenciadora en la acusación y en la sentencia de primer grado está condenando, en este último caso, a don Aquiles Bustamante por varias razones que no están en la sentencia, y además le está imputando una participación que, analizado todos los elementos de convicción y de cargo, no están. Incluso se permite decir, la sentenciadora, que esos elementos de cargo que son testimonio y documentos no han sido reprochados. Y una de las cosas que se le dice al sentenciador de segundo grado es decir, mire, ¿cuáles son los elementos de cargo que se reprochan? Son aquellos que se le imputan directamente a alguien. Y aquí me remito a lo que ha dicho el colega Mauricio Hunda, en el sentido que finalmente tanto la sentenciadora del primer grado como la sentenciadora del segundo grado, que hace suyo completamente prácticamente la sentencia, dice que hay una responsabilidad de mando. Y eso no es lo que se está objetando. Lo que se le está objetando es decir, mire, usted dice que es un autor inductor, el que fuerza o induce directamente a otro a cometer un ilícito. En consecuencia, debe haber un raciocinio, una consideración de por qué usted piensa que es autor inductor. ¿A quién indujo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? ¿Directa o indirecta? Incluso podría decir, mire, creyendo que la inducción es impartir una orden, ¿a quién le ordenó algo? Y eso, su señoría excelentísima, no existe en ninguna de las sentencias, ni en la del primer grado, ni en la del segundo grado. Su señoría, es tan irregular la supuesta convicción, tanto del tribunal de primer grado como el de segundo grado, que de un análisis lógico, de un silogismo, yo diría mínimo, aquellas personas, aquellos funcionarios de Carabineros que de alguna manera participaron, algunos directamente, como por ejemplo el que está condenado en este mismo proceso, que está condenado a una pena simplemente casi irrisoria, 2 años, y que ha sido autor material, aunque la sentenciadora lo califica como cómplice y le aplica 2 atenuantes, en fin. Pero esas mismas personas que han participado directamente en los hechos, ninguna de ellas ha señalado de que el teniente Aquiles Bustamante, que era el segundo al mando, no tenía mando en la unidad, era el segundo oficial en jerarquía, le haya dado una orden, lo haya inducido o lo haya forzado a cometer ese preciso crimen de secuestro simple y de homicidio calificado. Ni siquiera ello. Y una de las cosas que se le dice al tribunal de segundo grado, mire, no resulta lógico que hoy día, cuando todas estas personas ya están, yo diría, en la etapa final de sus vidas, mi representado tiene 84 años, no tienen mando, no tienen jerarquía, no tienen ningún tipo de potestades, viven en sus casas como pensionados. También aquellos sargentos, cabos que participaron en estos hechos. ¿No sería fácil, excelentísimo señor, que ellos inculparan a su jefe? Pero ni siquiera lo hacen, ni siquiera lo hacen. Es más, Llanos Amariles, ¿qué es lo que dice? Que no sabe si el sargento Sáez, que es sin duda alguna el responsable de todos estos hechos, no sabe si el sargento Sáez actuó por orden del capitán Oces, menos del teniente Bustamante, porque a él lo califican como una persona de poquísima personalidad, todas aquellas personas que se refieren al teniente Bustamante. En consecuencia, su señoría, no existe un elemento de convicción. Entonces, aquí lo que decimos es que la sentenciadora de primer grado y que hace suyo el de segundo grado, no debiendo hacerlo, no cumplen el requisito
de romper la presunción de inocencia que tienen estas personas. Porque tienen una presunción de inocencia, que será simplemente legal, pero la tienen. Y por eso que la presunción de inocencia se rompe con aquella que tiene la potestad de señalar una presunción distinta. Porque la prueba es de cargo de la parte acusadora, no hay ninguna duda. Pero en este caso, la sentenciadora y los sentenciadores de segundo grado no se hacen cargo de eso. No se hacen cargo que la prueba es de la parte acusadora y que deben considerarla una a una para lograr convicción. Si en el fondo se altera esto de la convicción moral del juez del 456 bis, se altera. Porque en el fondo, a lo mejor están convencidos moralmente que esta persona es responsable de algo, pero eso no es así, es al revés. Es la convicción moral absolutoria, pero legal condenatoria. Condenatoria legal, es decir, tiene que haber medios de pruebas concretos, precisos, y que estén considerados en la sentencia, tanto de primer grado como de segundo grado, para los efectos de que se logren convicciones, porque esas pruebas tienen que ser revisables. Y esto es lo que no se cumple ni la sentencia de primer grado ni la segundo grado, su señoría. Tienen que ser revisables y convincentes. Entonces, no existen los considerandos. Se le dijo a la Corte, mire, hay una convicción del Tribunal de Primer Grado de que es autor inductor de estos delitos de homicidio calificado. ¿Dónde están? Y lo que hace la Corte es decir, mire, entre los considerandos tanto y tanto están aquellos elementos, testimonios y documentos. Si uno revisa los documentos, excelentísimo señor, los documentos están incorporados, además de la acreditación del hecho punible en sí mismo, digamos, de la muerte de la persona, no hay ninguna duda. Pero esos documentos que están vinculados con una suerte de participación es lo que la sentenciadora de primer grado, que hace suyo la de segundo grado, es lo que se llama la dinámica organizacional. Y ahí es donde hay un tema muy falaz, que lo hemos hecho presente desde el inicio. Porque la sentenciadora siempre dice, y el de segundo grado también, de que, por algo lo condena por una suerte de responsabilidad de mando, es que esa subcomisaría estaba al mando del capitán Oces y del teniente Bustamante. Y eso es una falacia. Es una falacia porque hay un solo mando, lo acaba de decir el abogado del señor Oce, hay un solo mando en la comisaría. El teniente Bustamante era un teniente de oficial de órdenes, que administraba los asuntos internos, en fin, y que no tenía mando. El que tiene mando, de acuerdo al reglamento que la propia sentenciadora también lo hace suyo, reglamento 7 de Carabineros, es el que tiene potestad disciplinaria. Y el teniente Bustamante nunca tuvo potestad disciplinaria. En consecuencia, hay un tema falaz en el sentido que hay dos mandos iguales y es además en contraposición a sus propios fallos y al fallo de segundo grado, porque extracta incluso el fallo de segundo grado donde la sentenciadora dice que el mando del capitán Oce es intransferible e indelegable. Es intransferible e indelegable. Entonces, ¿por qué después, para los efectos de condenar a Bustamante, le hace efectivo el mismo mando? Mando que ya dijo que era indelegable e intransferible. En consecuencia, los considerandos también se contraponen en sí mismos, excelentísimo señor, y en consecuencia queda lo que nosotros hemos llamado una sentencia acéfala, es decir, sin contenido. Hay una sentencia sin contenido de convicción, como decimos, como digo, que deben ser necesariamente revisables tanto por los tribunales superiores y obviamente por la defensa de cada uno de los inculpados. Su señoría, dicho esto, quiero referirme solamente a dos declaraciones que también el fallo de segundo grado, incluso como para de alguna manera complementar su propia convicción, los menciona. Dice, los carabineros segundo Llanos Amarilas, fojas 332, y la de otro funcionario, Julio César Yáñez y Llanes, a fojas 444, que está condenado en estos autos a 2 años de presidio menor, dicen algo, según el fallo recurrido, que cuando uno va a esas mismas fojas, no aparece en ninguna parte. En esa foja aparecerá, excelentísimo señor, de que Llanos Amariles recibió alguna orden directa, fue inducido, fue forzado,
para cometer este deleznable crimen de homicidio calificado, después de haber detenido a una persona y acto seguido lo llevaron a un lugar determinado, oscura, durante la noche y lo fusilaron? ¿Dicen eso? No lo dicen. Y tanto es así que no lo dicen, que dicen justamente lo contrario, que no saben por orden de quién actuó el sargento Sáez. Pero entonces hay que preguntarle a ellos, ¿por qué actuaron ellos? ¿Por qué actuaron ellos? ¿A quién les representaron? Y esto es una cosa importante porque, tal como se dijo en el alegato anterior, las novedades son escritas. Y el suboficial Sáez, o estos carabineros que participaron, evidentemente no dejaban escrito nada. O sea, actuaban por sí y ante sí. Y ninguno de ellos, pudiendo hacerlo a 48 años de haberse cometido esto, de no haberse hecho, pudiendo hacerlo, ninguno imputa o inculpa a sus mandos, menos al teniente Bustamante, que no tenía ninguna relación con los hechos, menos al teniente Bustamante, de haber inducido o forzado a alguien. Lo dijo el señor colega Hunda, hay 17 casos iguales, excelentísimo señor, 17 casos iguales, de los cuales hay 6 que la Corte de Apelaciones de San Miguel ha revocado. Y de esos casos están también con recursos de casaciones por el programa y por la FED, en fin, ante la vista de vuestra excelencia, todavía no están en relación. Pero lo que quiero señalar es que la revocación de esos fallos son precisamente por este motivo. Porque en ninguna parte de la sentencia se señala o se indica de qué forma se indujo o se forzó a estas personas, autores materiales, que en casi la gran mayoría de los casos no está identificado, autores materiales de estos crímenes de lesa humanidad, como se ha señalado, de ejecución de personas civiles. En este sentido, su señoría, excelentísima, me permito señalar de que ha causado un perjuicio y ha influido en los propósitos de la sentencia, estas fallas y estas omisiones que ha tenido la sentencia de segundo grado que se ha recurrido, y solicito dictar la sentencia de reemplazo. Respecto al recurso de casación, en el fondo, su señoría excelentísima, voy a reducir bastante en este caso, porque ya algo se dijo en el alegato anterior. Respecto al artículo 103 que se omite por parte en la primera causal, en el 46 número 1, se omite por parte de los sentenciadores, se omite por 2 razones que son erróneas. Primero, la sentenciadora de primer grado lo dice de manera bastante concreta, porque dice que de entre los requisitos para aplicar el artículo 103 debe ser que los procesados estén ausentes del juicio. Y estos procesados han estado siempre presentes, así lo dice. Los de segundo grado a este requisito le agregan que, siendo un delito de lesa humanidad, no corresponde aplicar la medida de prescripción. Es decir, el primer requisito es erróneo, excelentísimo señor, y obviamente infringe por falta de aplicación el propio artículo 103 del Código Penal, en el sentido de que están siempre presentes los procesados en el juicio. Es decir, la sentenciadora quiso decir de que aquel procesado contumaz, escapista,
6, donde entendemos que se infringe no solamente el artículo 15, número 2, sino que además se infringe los artículos 14, 15, número 2, el propio 541, 391, número 1 del Código Penal, el 488, número 1 y 2 del Código de Procedimientos Penales. Excelentísimo señor, por obvio que resulta decirlo, no hay pruebas para condenar a don Aquiles Bustamante. Y prueba de ello es, como digo, que en su momento lo va a ver vuestra excelencia, en el sentido de que los mismos programas o la FEP han recurrido de casación, señalando que estos mismos artículos se infringen porque ha sido absuelto don Aquiles Bustamante porque no se ha considerado, primero, no se ha probado que él tuvo mando, no se ha probado que él dio la orden, no se ha probado que él indujo a nadie. Quiero, su señoría, señalar dos opiniones de autores chilenos muy cercanos a esta corte. Primero, si vuestra señoría me permite, solamente una lectura, un par de líneas, la de don Alfredo Echeverri, que dice, cito, es casi unánime, dice, admitir que el instigador es un partícipe subordinado o accesorio, refiriéndose al 15 número 2. No es un mismo plano que el autor, de donde se deducen las consecuencias de accesoriedad, comunicabilidad y convergencia intencional, agregando que forzar se refiere a la fuerza física, vis absoluta, o moral, vis compulsiva, o ambas a la vez, siendo más frecuente el caso de la inducción y la diferencia esencial entre ambas modalidades estaría en todo caso en que al haber fuerza se obtiene la cooperación del ejecutor contra la voluntad de éste, y en cambio en la inducción el instigador se gana la voluntad del inducido. Derecho Penal y la Jurisprudencia, tomo 2, página 31, fin de la cita. En tanto, el profesor Mario Garrido Mon, respecto de este mismo tópico, en el análisis del artículo 15, número 2, autor e inductor, dice que en ambas modalidades el inductor o el forzador genera en otra persona la voluntad delictiva, de manera que ésta actúa dolosamente. Al complementarse ambos comportamientos, el del instigador, el del instigado, se produce el delito. La exigencia de que sea directa la inducción, como dice el 15 número 2, supone que la misma se dirija derechamente a convencer al instigado respecto de la comisión del delito. Entonces, excelentísimo señor, no existe ninguna parte de la investigación penal, no existe ninguna parte de la sentencia en primer grado, no existe ninguna parte de la sentencia en segundo grado. Estos elementos que son fundamentales en las exigencias que se establecen para establecer que una persona sea autor inductor del 15 número 2. No existe. Y esto fue la acusación, fue la sentencia de primer grado, fue la sentencia de segundo grado. Es decir, son los hechos que están establecidos en los jueces del fondo, donde no hay prueba alguna de estos elementos doctrinarios que se requieren para tener por autor inductor a una determinada persona. Entonces, ¿cómo lo cambia y lo tergiversa el tribunal de segundo grado y el de primero también, que lo hace subir al segundo grado? Aparece el concepto de responsabilidad de mando. O sea, aparece el concepto de que algo no hicieron, o por lo menos el teniente Bustamante no hizo. Y lo dice el sentenciador de segundo grado, y el de primero también, de que el teniente Bustamante debió subrogar, debió turnarse con el capitán Ose a los fines de poder controlar, a los fines de poder fiscalizar a sus subalternos para evitar que se cometieran estos graves hechos. Entonces la pregunta que se hace, excelentísimo señor, y que emana del artículo 107 y 108 del Código de Procedimiento Penal, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, que son preguntas básicas a un investigador penal de nuestro sistema inquisitivo. ¿Dónde está la sentencia de primer grado? ¿Dónde está la sentencia de segundo grado? En ninguna parte.
En ninguna parte. O sea, ¿dónde, a quién indujo? ¿Cómo indujo? Es más, yo he sostenido que aunque se haya dado una orden, eso no constituye ningún grado de inducción. En ningún grado de inducción, porque la inducción y el forzamiento implica de alguna manera el forzamiento de alguien que también actúa de manera dolosa. Abogado, Nadie me preocupa. ha completado su tiempo ya hace Su señoría, largos minutos. Sí, su señoría. Muchas gracias y disculpe que me haya extendido. Lo único que quiero decir es que no hay nadie, ninguno de aquellos testigos que declararon en este proceso, de que haya incluso señalado que alguien lo indujo o lo forzó para cometer los delitos de los que se habla en este proceso. Por eso, señoría, solicito anular la sentencia y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo. Gracias, señoría, y discúlpeme que me haya entendido lo algo. Su señoría, le quiero solicitar también autorización para no asistir el próximo lunes, que tengo una audiencia en el Tribunal de Garantía que no la puedo suspender. Bien. Gracias. No se preocupe. Está excusado. Muchas gracias, señora. Bien, suspendemos la vista del recurso, como estaba anunciado, y continuamos el lunes próximo a las 8:30 de la mañana, antes de la vista de las causas agregadas. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Silvia.